¿Qué es la oferta y la demanda? Vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Para que quiero poder subrayar. Ahí está, más sencilla posible. Demanda igual a compra, oferta igual a venta. Esto, como bien digo, no os lo toméis como una definición profesional ni mucho menos, es para explicarlo de la forma más sencilla posible y para que todo el mundo lo entienda. Demanda, compra, oferta, venta. No hay más. Palabras clave. Es importante que nos familiaricemos con estas palabras clave. Aquí en su día realmente pues lo puse, ¿no? En forma de presentación, tal, pero sinceramente, para mí, esto siempre y dije lo mismo con los términos y con todas las cosas. Creo que lo importante realmente no es conocer las palabras clave, sino que lo importante es comprender la funcionalidad y del concepto y cómo se forma y cuándo sucede y si es válido o no, ¿no? No tanto saber si esto se llama rally, si esto llama base, si esto se llama drop o lo que sea. Lo importante es comprenderlo. Así que bueno, si os ayuda a comprender estos términos, mejor. Si no, pues da igual, poco importan los términos. De todas formas, este PDF, como bien digo, estará subido en la clase en diferido, en la web. Así que los que lo estáis viendo lo podréis descargar. Rally. Los compradores tienen más fuerza que los vendedores, ¿ok? Cuando hay un rally, suele ser que los compradores tienen más fuerza que los vendedores. Suele ser un impulso alcista, por ejemplo. Base, los compradores y los vendedores son iguales entre sí. Esto suele ser una zona de rango lateral, una zona de acumulación. Eso suele ser una base, ¿no? Donde los compradores y los vendedores son iguales entre sí. Hay la misma oferta que la misma demanda en ese momento. Y drop, los vendedores tienen más fuerza que los compradores. Un impulso bajista podría ser perfectamente un drop, una distribución, ¿no? Una distribución a la baja. Bien, hay dos tipos de zonas. Aunque las zonas de oferta y de demanda son lo mismo, se dividen en dos categorías. Según se formen, dan como resultado una reversión del mercado o una continuación del mismo. Los dos tipos son los siguientes. Aquí aparece esto una fórmula matemática. Como bien digo, esto da igual que no lo sepáis. Yo tampoco me lo sé apenas. Simplemente que lo escribí aquí para que esté la base teórica, ¿no? Lo importante es saber la práctica. Zonas de continuación, rally, base, rally, RBR y drop, base, drop. Estos son zonas de continuación. Vamos a verlo aquí. Este tipo de zonas se forman cuando el precio se mueve en una dirección consolida y luego continúa en la misma dirección. Como bien hemos dicho, rally y drop base drop. Vamos con la primera, RBR, que es rally base rally. Es decir, hemos dicho que rally es compradores tienen más fuerza, base compradores y vendedores igual y rally de vuelta compradores tienen más fuerza. Es una continuación. Aquí lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, rally, un fuerte impulso, base, compradores y vendedores tienen la misma fuerza y misma oferta y misma demanda, y otra vez rally. Esto es una zona de demanda, de continuación el precio en cuanto llega de vuelta a esta zona, pues lo que hace es reinvierte y aquí estaríamos realizando nuestra entrada en esta zona de demanda. Ojo, spoiler, esto es básico, esto no significa que esas zonas de demanda sean de alta probabilidad, esto es simplemente una explicación básica de la demanda, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues como bien digo, las zonas de base son las zonas de demanda. De acuerdo a las zonas de acumulación de rango lateral es donde nosotros tenemos oferta o demanda. En este caso pues tenemos un fuerte impulso, el precio pues para un poco, se mueve en rango lateral, rompe este rango y cuando vuelve pues vuelve a esta zona de la base y la base es donde se encuentra la demanda para continuar porque es una zona de continuación. Ahora bien, tenemos lo otro, ¿no? Que es drop, base, drop. Como bien hemos visto por aquí, tenemos también zona de continuación, drop, base, drop, que viene siendo los vendedores tienen más fuerza que los compradores, base, los compradores y los vendedores son iguales entre sí y otra vez otro drop, que son que los vendedores tienen más fuerza que los compradores. Así que vamos a ver esta parte donde tenemos el drop, que es nada más ni nada menos que una distribución a la baja, este fuerte impulso, base, el precio consolida, acumulación en periodo de rango lateral, rompe la acumulación, volvemos a tener otro drop, otro impulso de aquí a aquí, y el precio en cuanto vuelve, aquí realmente suelen haber, por ejemplo, muchas ineficiencias, aquí suele haber un bloque de órdenes, esto se empezará a sonar, pues aquí es donde tenemos nuestra zona de oferta y realizaríamos nuestra entrada. Así que esto sería tan sencillo, son zonas, se llaman zonas de continuación porque continuamos con el movimiento principal del mercado, en este caso un movimiento alcista y continuamos con ellas con la zona de demanda y en este caso un movimiento bajista y continuamos con el movimiento con la zona de oferta. ¿De acuerdo? Como bien os estaba diciendo,
Os tiene que dar igual realmente el tema de drop, base drop o como le queráis llamar. Es simplemente para que se pueda comprender de forma teórica. Si os ayuda, tomadlo. Si no, poco importa. Lo importante es que visualicéis esto y que lo tengáis en cuenta a la hora de analizar. Ahora bien, tenemos las zonas de reversión, que lo habíamos leído aquí. Zonas de reversión. Rally, base, drop y drop, base, rally. Vamos con ello. Zonas de reversión. Este tipo de zonas se forman cuando el precio se mueve en una dirección, consolida y luego cambia de dirección. Vamos aquí a ver cómo tenemos el drop, es decir, los vendedores tienen más fuerza que los compradores, por eso hay una distribución bajista, base, periodo de acumulación, rango lateral, tenemos un rally, los compradores tienen más fuerza que los vendedores y en cuanto vuelve a bajar esta zona, tenemos la demanda y entramos. ¿Por qué se le llama zona de reversión? ¿Por qué? Porque reinvierte, ¿no? Se da la vuelta al final a la dirección del mercado. La dirección del mercado venía siendo bajista, imaginaros este impulso, retroceso, impulso. Tenemos aquí un change of character, una rotura de este alto más bajo y aquí tenemos un alto más alto. Pues esto vendría siendo un poco el shock, ¿no? La estructura que hemos estado viendo antes. Pues aquí tenemos impulso, retroceso, impulso, base, que es al final la zona de demanda, el precio tiene un rally, es decir, más compradores que vendedores, lo que hablábamos en las primeras clases de más demanda que oferta, por eso mismo se consigue romper esta zona de oferta de aquí y seguidamente pues podríamos realizar nuestra entrada. Esto sería el bloque de órdenes original. Aquí se encontraría el bloque de órdenes original con todo lo que viene siendo las ineficiencias y si tenemos liquidez de por medio mejor, que eso ya lo iremos viendo en las siguientes lecciones. Bien, eliminamos todo esto y vamos con el siguiente ejemplo, que tenemos un rally, es decir, más compradores que vendedores, más demanda que oferta, base. Aquí realmente parece que nos quedamos sin demanda. ¿Por qué? Porque el precio no continúa y baja, por lo que tenemos un fuerte drop, una fuerte distribución bajista, se rompe este punto estructural. Recordemos que aquí estábamos siendo alcistas y esto es una zona de reversión, higher high, alto más alto, higher low, bajo más alto y de repente ya no tenemos un higher low ni tenemos ningún higher high. Lo que tenemos es un lower low, es un bajo más bajo que el anterior. Y aquí tenemos un shock, vamos a poner CH. Y lo que ocurre aquí es que estaríamos teniendo una reversión en el mercado, en la estructura del mercado. El precio en cuanto vuelve a esta base, recordemos la base, periodo de acumulación, periodo de rango lateral, periodo donde la oferta y la demanda es igual, pues se crea también una de estas zonas. Una zona de oferta en este caso porque es una reversión lo que tenemos aquí. Realizaríamos nuestra entrada y podríamos aprovecharnos todo este movimiento bajista, ¿no? En venta y en este caso pues será un movimiento alcista en compra. Recordemos que esto es lo bueno del mercado Forex y del trading hoy en día, que no solo podemos hacer compras, sino que podemos hacer compras y ventas y aprovecharnos de ambos movimientos. Así que como veis, esto realmente puede parecer complejo en un inicio, pero no lo es para nada, es algo sencillo. Así que vais a tener este PDF para poder descargar en cualquier momento y para que lo chequeéis si es necesario. Quería enseñar algún que otro dibujo, pero es que realmente los dibujos que hice ya en este PDF creo que son estupendos, creo que se muestran muy pero que muy bien. Y ahora vamos a ver si podemos llegar a encontrar algo en lo que viene siendo el mercado, ¿no? En lo que viene siendo el gráfico, si podemos ver algo que nos ayude. A ver, voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir pantalla en TradingView. Algo que nos ayude a comprender un poco más esto. A ver cómo lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Vale, aquí se puede ver un poco, pero tampoco mucho. Quiero un ejemplo bastante claro. Quiero un ejemplo claro. Vamos a ver. Bueno, mira, antes de ver ejemplos, vamos a hablar de los bloques de órdenes, ¿de acuerdo? Un poco por encima, ya que los bloques de órdenes se encuentran en estas zonas. Vamos a fijarnos. Mira, vamos a hablar, por ejemplo, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es que estoy intentando buscar los mejores ejemplos. Todo esto es una zona de oferta. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es lo que tenemos aquí, rally, ¿de acuerdo? Todo esto es un rally. El precio aquí tiene un drop, base, y aquí va a tener otro rally, y en el caso de que vuelva a subir, todo esto sería una zona de oferta. ¿Ok? Esto es importante comprender. Esto sería una zona de oferta. Ahora bien, estamos en 4 horas. No vamos a entrar así con un stop loss 80 y
de 85 pips, ¿no? No tendría sentido, a no ser que seamos swing traders. Si somos swing traders o position traders, que hacemos operaciones durante días o semanas, pues ¿por qué no, no? Pero entiendo que la mayoría aquí somos intradías o scalpers. Esto no nos sirve, por lo que realmente lo que sí nos sirve es comprender que esto es una zona de oferta y que dentro de esta zona de oferta nosotros podemos refinarla y buscar los bloques de órdenes, que los bloques de órdenes suelen ser, la definición de un bloque de órdenes suele ser la última vela contraria antes de un movimiento fuerte, pero yo os voy a decir que eliminéis lo de contraria. Para mí un bloque de órdenes realmente es la última vela antes de un movimiento fuerte. Suele ser la última vela antes de que se rompa una estructura, antes de que se rompa un punto estructural y una vela antes a una ineficiencia. Esto es muy importante, esto es lo que no cuenta mucha gente. En muchos vídeos míos la gente me pregunta, oye, ¿por qué has tomado esta vela y no la contraria? Porque realmente no siempre es la contraria. La contraria se hizo para que la gente pudiera comprender mejor lo que viene siendo el bloque de órdenes, pero la realidad es que no siempre es la contraria y que el bloque de órdenes va a ser la última vela antes del movimiento fuerte que rompe estructura y que genera una ineficiencia, que genera un displacement, un desplazamiento. En este caso, vamos a ver en qué temporalidades podríamos ver el bloque de órdenes. En este caso, pues siempre vamos a movernos en distintas temporalidades para ver lo que os decía. Fijaros que, por ejemplo, aquí la zona que he marcado de oferta es un bloque de órdenes en, en lo que viene siendo el gráfico semanal. Nosotros no vamos a entrar en este bloque de órdenes porque ya hemos dicho que es muy, muy largo, pero sí que nos sirve para darnos cuenta de que las zonas de oferta y de demanda realmente son bloques de órdenes y aquí lo que tenemos es una ineficiencia creándose. Fijaros que, por ejemplo, aquí hay otro bloque de órdenes alcista en demanda. Pero bueno, vamos a ir refinando a ver qué es lo que podemos encontrar. Y para mí lo que podríamos ver es, por ejemplo, esta parte de aquí. En este ejemplo no es muy claro, pero sí que lo que vemos aquí es una vela justo antes de lo que viene siendo el movimiento fuerte, que viene siendo toda esta ineficiencia de aquí. Si queremos refinar, refinaríamos incluso hasta el doji, pero me parece muy pequeño y no en todas las y en gran parte de las situaciones el precio no va a llegar a esa zona. Esto, por ejemplo, sería todo una zona de oferta, porque al final es una base, es periodo de rango lateral. Recordemos que el precio aquí está rebotando entre soportes y resistencias. Sí que no son soportes y resistencias que están rectos, pero son en lateral y se aplica de la misma forma. Y esto es la base y esto es lo que viene siendo una zona de oferta. Y así sería, ¿no? Dentro de estas zonas de oferta nosotros buscaríamos los bloques de órdenes, las ineficiencias, la liquidez y podríamos realizar nuestras entradas, digámoslo así. Un ejemplo que os voy a poner viendo esto así tal cual es un vídeo que tengo que subí hace mucho tiempo a mi canal, uno de mis primeros shorts, que es muy básico, pero viene al pelo para mostrar este tipo de ejemplo, que también estamos hablando de zonas de oferta y de demanda básicas, no nos estamos adentrando en conceptos súper avanzados. Así que vamos a compartir de vuelta esta parte. Y aquí, como estáis viendo, este es uno de mis shorts, de hecho, más virales, donde justo estoy, creo que operando en venta en la zona de ofertas, si mal no lo recuerdo. Es que me ha parecido que es lo mismo, creo recordarlo, ahora lo vamos a verificar, ¿no? Lo de las líneas de tendencia da igual, no hace falta marcarlo, y esto lo hacía pues para que aún sea más sencillo. Tenemos aquí una estructura alcista. Bueno, aquí estoy marcando los mínimos, ¿no? Que si nos fijamos, pues al final son higher lows, son higher lows, es decir, bajos cada vez más altos, y aquí tenemos pues higher high de vuelta, altos más altos, el primero, el segundo, el tercero, higher high, y otra vez un higher high, es decir, estructura alcista. Aquí tendremos una zona de oferta de reversión, en teoría por lo que estoy viendo, ¿no? Lo que se va a crear. Vamos a continuar con ello, vamos a eliminarlo y vamos a continuar. El precio rompe, no la línea de tendencia, como lo digo aquí, porque realmente esto en el Smart Money no hablamos de líneas de tendencia, pero sí que rompe lo que viene siendo la estructura. ¿Cómo lo vemos? Pues lo vemos nada más y nada menos que viendo cómo se rompe el último higher low, es decir, el último punto estructural válido, la última zona de demanda válida, que era esta, ¿de acuerdo? Se rompe este higher low, el último mínimo que creo el alto más alto,
Aquí lo vemos como aquí tenemos un boss, es decir, es el último punto estructural que nos crea un boss. Y aquí lo que nosotros tenemos es un change of character, un cambio en la estructura. ¿Cuál sería nuestra zona de oferta? Pues tenemos dos. Esto es una especie de base, así que aquí tenemos una zona de oferta. Fijaros que aquí el precio no se mueve mucho, las velas son pequeñas. Esto si nosotros nos vamos en temporalidades menores, el precio lo que está haciendo es así. Cuando vemos velas que son mechas, lo que está haciendo es esto, está moviéndose en periodo de rango lateral, por lo que esto es una zona de oferta. Y fijaros dónde ocurre también, donde tenemos muchas mechas, aquí, otra zona de oferta, esto es otra base, ¿de acuerdo? Por lo cual tenemos aquí base, rally, base, base, drop, que esto es algo que no habíamos visto, pero puede suceder igual. Y aquí lo que tenemos es que el precio en cuanto vuelve a la base, pues esto es una zona de oferta, ¿no? En este caso, pues nosotros hemos hablado de que justo sería de reversión porque estamos rompiendo el movimiento de la estructura alcista. No obstante, pues bueno, ya habíamos cambiado de estructura, ya nos encontramos en una estructura bajista en cuanto tenemos este change of character. Por eso en el PDF pone que es una zona de continuación, ¿no? En este caso, lo que viene siendo este tipo de operativa. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Esto sería la zona de oferta, ¿no? Porque tenemos aquí una zona de acumulación en periodo de rango lateral. Por mucho que no se pueda apreciar mucho en esta temporalidad, en otras temporalidades el precio da vueltas aquí. Y en temporalidades altas lo que vemos son mechas. Son mechas y vemos como no tenemos grandes movimientos. Es importante que a partir de estas zonas de oferta de demanda luego se generen grandes movimientos, se generen ineficiencias y se rompa pues la estructura. Aquí pues bueno, ya pondríamos la entrada, ¿no? Y listo. Aquí ya tendremos la operación. Lo que puede pasar en muchas veces, bueno, en muchas no, en algunas veces, es que el precio sí, pues aquí reaccione bien y baje, y en otras puede pasar que el precio suba hasta la otra zona de oferta. ¿Cómo sabemos esto? Pues esto nunca se va a poder saber, pero sí que gracias luego a conceptos de liquidez podremos llegar a identificar más o menos qué zona va a ser más válida que otra. Pero como bien digo, nunca va a haber una forma al 100% de asegurarnos de cuál de las dos va a funcionar. Así que a veces pues es mejor tener una buena gestión de riesgo, incluso dividir el riesgo en dos balas. En vez de disparar una, pues dividimos el riesgo y abrimos una operación aquí y otra allá arriba. Aquí vemos cómo estaría reaccionando la zona, ¿no? Fijaros que una vez más tenemos otra zona de oferta. Fijaros una vez más, ¿eh? Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué es esta parte de aquí? ¿Qué es esto? Es que se está viendo muy bien en este ejemplo. Esto es base, ¿no? ¿Estáis todo el mundo de acuerdo conmigo de que esto es base? Aquí el precio no se está moviendo hacia ningún lugar. Tenemos un suelo y un techo y durante unas cuantas velas vemos como el precio sube, baja, sube, baja, sube, baja. El precio baja, vuelve a la base, es decir, a la zona de oferta y seguramente va a volver a bajar. Así que mira, justo tenemos un gran ejemplo aquí para estar observando esto, la verdad. Me parece estupendo. Oye, ¿cómo borro? Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí un poquitín el lápiz y vamos a continuar con el vídeo. A ver, dame un segundo que tengo que quitarme el lápiz de lo que viene siendo el... Aquí, del zoom y listo. Y ahí está. El precio reaccionó correctamente, como bien estaba diciendo, a la otra zona. ¿Qué pasa? Pues aquí, por ejemplo, se nos estaría creando una vez más, nada más ni nada menos que otra zona de oferta, ¿no? Cada vez que tengamos una zona de acumulación, es una zona de oferta. Fijaros, aquí tenemos una zona de oferta, tenemos un bloque de órdenes, tenemos ineficiencia. Esto podría ser, otra vez más, una zona para rebotar. En este caso, no, en ese caso sería mejor la zona de oferta más cercana al precio o la que se vea en un mayor time frame. Esto es algo muy importante de lo que vamos a hablar más en profundidad en las siguientes lecciones, pero una zona, esto en cualquier tipo de concepto, para que un concepto sea más probable que funcione, lo importante es que se vea en mayores time frames. Si ese concepto, esa zona, en este caso bloque de órdenes, zona de oferta o de demanda, se puede apreciar como un bloque de órdenes o como una misma zona de oferta o de demanda en mayores temporalidades, eso ya es un punto a favor, ¿de acuerdo? Igual que el que haya inducciones de liquidez previas, que esto lo veremos en los apartados de la liquidez. Vamos a intentar fijarnos en algún que otro short que tenga por aquí.
que recuerde yo, a ver si tenemos algo. A ver, el short de las inducciones creo que estaba bastante bien. ¿Cuál es el short de las inducciones? Vamos a mirar directamente el mercado, el gráfico, y vamos a estar viendo, a ver, algún ejemplo. Fijaros aquí. Aquí lo que tenemos es, a ver si podemos encontrar algún buen ejemplo. Aquí tenemos esto, que es un rally. Aquí tenemos drop. Aquí tendríamos la base. El precio vuelve a tener un rally y en cuanto baja la base, pues rebota, ¿no? Aquí tendremos toda esta zona de demanda. Esto sería la zona de demanda. Diréis, ¿no se ve apenas la base? No, no siempre se va a ver mucho. En este caso únicamente se ve esta mecha en doji y a veces no se va a ver así. En este caso, por ejemplo, aquí sí que tenemos una buena base, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, se ve más la base y vemos como el precio luego en cuanto llega a lo que viene siendo la base, que es la zona de demanda, pues sí que reacciona. Y en este caso es probable porque se ven en múltiples temporalidades, tenemos liquidez, tenemos ineficiencias y por eso funciona. Fijaros que cuando tenemos este periodo de acumulación aquí, una base, un periodo de acumulación, pues esto nos sirve como una zona de demanda. Lo mismo ocurre en otras circunstancias. Vamos a estar viendo a ver si encontramos esto de alguna forma que funcione bien aquí. Fijaros aquí como tenemos todo esto, ¿no? En este caso, pues bueno, es un poco entrebuscado, pero lo que tenemos es este impulso, o sea, este rally, base, drop, ¿de acuerdo? R de rally, B de base, no se aprecia mucho, y D de drop. Lo que tenemos es una zona de oferta de reversión, es decir, el precio nos crea aquí un periodo de acumulación de rango lateral, vemos cómo realmente rebota de un lado a otro, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y en cuanto consigue romper esta zona, y en cuanto vuelve, reacciona. Esto es una zona de oferta, ¿de acuerdo? Esto es una zona de oferta y dentro de estas zonas de oferta y de demanda tenemos los bloques de órdenes. En este caso, pues el bloque de órdenes estaría más o menos aquí. Esto sería el bloque de órdenes. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es identificar estas zonas de oferta y de demanda para luego refinarlas a lo que viene siendo nuestros bloques de órdenes, que esto pues lo estaremos viendo en las siguientes clases también. Pero aquí está. Aquí estaría. Vamos cambiando de temporalidades. Al final yo esto lo estoy enseñando en altas temporalidades porque lo estoy viendo bastante fácil en estas temporalidades, pero todo esto es válido en otras temporalidades y nosotros pues podemos ir bajando, ¿no? Podemos ir cambiando de temporalidades siempre y cuando nosotros queramos. Así que bueno, yo creo que esto ha sido una explicación bastante adecuada de un poco de la oferta y la demanda. Continuaremos en las siguientes clases. No quiero que cada clase se haga súper pesada y súper alargada, quiero que sea algo liviano. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo más, ¿ok? No, es el mismo, ¿no? No sé si es el mismo ahora o no. Quizás, yo creo que es el mismo, ¿no? No sé si es el mismo o no, pero bueno. Otra zona de oferta. Fijaros, tenemos aquí un drop, base, drop, el precio vuelve a subir, rebota en ella. Así que esto sería otra zona de oferta. Lo vemos aquí de vuelta. Otra base. Al final quedaros con lo importante, o sea, lo importante para mí no es si el drop va adelante, el rally, el historias. Para mí lo importante es quedarse con que las zonas de acumulación de rango lateral son zonas de oferta y de demanda. Al final, para mí esto es lo importante. Fijaros, zona de acumulación. El precio vuelve a esta zona, rebota aquí. Zona de acumulación, el precio llega a esta zona, rebota. Zona de acumulación, el precio llega a esta zona, rebota. Para mí lo importante es esto, es quedarse con este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Quedarse con que las zonas de acumulación son zonas de oferta y de demanda. Zona de acumulación, el precio rompe, vuelve a la zona, rebota. Así de sencillo. No siempre va a funcionar, porque a veces pues va a haber un cambio de estructura, a veces van a haber tomas de liquidez, por eso hay que tener en cuenta más cosas, pero en muchos de los casos funciona y esto es algo que nos va a ayudar muchísimo a comprender el mercado. En el caso de que no funcione y manipule liquidez, pues nosotros podemos entonces entrar en menores temporalidades, refinar y hacer una entrada. O podemos simplemente comprender que la dirección del precio en ese momento está cambiando y prepararnos para hacer operaciones a favor de la nueva tendencia. Al final hay que saber también leer un poco todo. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una zona de acumulación y el precio la rompe. Esto no siempre funciona, la rompe para tomar liquidez e irse a la nueva zona de acumulación, a la que teníamos aquí.
Esto no siempre va a funcionar como estáis viendo ahí, pero son los conceptos principales de la oferta y de la demanda. Aquí tenemos de vuelta zona de acumulación, una base, rompe base, vuelve a llegar a ella, el precio baja. ¿Ok? Así consecutivamente. ¿Cómo podemos saber para qué lado va a ir el precio después de haber formado una base? Siempre siguiendo la tendencia mayor. Eso va a ser lo importante, siempre siguiendo la tendencia mayor. Aunque de normal va a rebotar a favor de la dirección en la que ha roto la base. En este caso, la base se rompe en dirección bajista, pues es probable de que rebote pues, en dirección bajista. En este caso, la base se rompe en dirección alcista, pues es probable que rebote en dirección alcista. ¿De acuerdo? Y así consecutivamente. Se rompe de vuelta esta base en dirección bajista, pues el precio cuando vuelve a llegar rebota en dirección bajista de vuelta. Algo guay, esto se puede repetir varias veces. Fijaros como aquí esta misma zona se utilizó varias veces, ¿de acuerdo? Esto es algo que está muy guay. Y otra cosa que también está muy guay, aparte de esto, a ver si puedo encontrar un ejemplo digno para que lo veáis, es esto, vale, aquí lo podemos ver, ¿vale? Aquí tenemos una base. Aquí tenemos una base. Esto sería demanda, ¿ok? Siempre lo digo. Impulso, retroceso. Aquí hay demanda también. Impulso, retroceso. Aquí hay demanda. Siempre os decía, punto, demanda, ¿no? Mínimo, demanda, mínimo, demanda. Aquí sobre todo, porque hay mucha acumulación. El precio, impulso, ¡pam! Le da completamente igual la demanda que hay ahí. ¿Por qué hemos dicho que pasa esto? Porque hay oferta, más oferta en mayores temporalidades probablemente. ¿Es cierto o no es cierto? Hay más oferta en mayores temporalidades. La dirección general en temporalidades más altas, es decir, en la estructura principal y no en la estructura interna, es bajista, por lo que hay más oferta que demanda. Se rompe la zona de demanda, porque aquí hay mucha más oferta, que es lo que hablábamos en este periodo de acumulación, y el precio, fijaros lo que hace en esta zona de demanda que no fue respetada, en la cual el precio no rebotó para ir hacia arriba, rebota entonces después de haberla roto hacia la dirección contraria. Es decir, se da la vuelta, se utiliza, ¿de acuerdo? Se utiliza de la misma forma. En este caso, pues si el precio hubiera seguido, hubiera continuado siendo alcista porque al final no hubiera habido esta oferta, ok, perfecto, lo hubiera hecho en esta zona probablemente. En este caso no lo hace porque hay más oferta que demanda. Lo que vemos es que lo rompe, pero es que después de romperlo, en cuanto tiene el retroceso, vuelve en esta misma zona que no fue válida en un principio, la misma zona de demanda, y se convierte en oferta. Es decir, las zonas de oferta y de demanda son reversibles. En algunos casos se pueden utilizar en una dirección y en otros se pueden utilizar en otras. Fijaros cómo aquí pues el precio rebota en esta zona. Aquí están justo las mechas, justo en los mínimos. Rebota con mínimo y mínimo. Y rebota aquí y vuelve hacia esa dirección. Profe, ¿en qué pares se cumple mejor lo que nos enseñas? En otras palabras, ¿solo operas el euro dólar? Yo personalmente, ahora, en este momento, estoy operando el euro dólar en el 95% del tiempo, pero esto se cumple en todos los activos financieros. Verás que se cumple en cualquier otro par de divisas. En cualquier otro par de divisas se va a cumplir también. Verás cómo se cumple en índices, verás cómo se cumple en el oro, verás cómo se cumple en un montón de sitios. Únicamente que tienes que tú saber adaptar tu trading y tu vista a los movimientos de ese par, porque a veces pues los movimientos verás que respetan más o respetan menos ciertas zonas. Tienen que ser zonas mayores, tienen que ser zonas menores, tienen que haber mayores impulsos, menores, o no suele llegar casi nunca a las zonas de oferta y de demanda, y en vez de reaccionar en una zona de oferta o de demanda, reacciona en zonas de ineficiencias. Esto tienes que ir viéndolo tú, cómo funciona más en tu activo financiero. Yo lo que digo es que esto funciona muchísimo en Forex, pero también en cualquier otro activo también va a funcionar, y en euro dólar funciona extremadamente bien. Así que por mi parte yo me despido. Espero que os haya gustado muchísimo esta clase, una clase de 1 horita. Espero que hayáis podido aprender más sobre la estructura del mercado un poco más de forma concreta, y que hayáis entendido un poco más las bases de la oferta y la demanda. Por mi lado, este vídeo, esta retransmisión la vamos a estar intentando subir lo más pronto posible, como siempre, de 24 a 48 horas. Probablemente voy a hacer un corte de lo que es la primera parte de la transmisión, que sea la parte de la estructura, y otro corte para subirlo en la lección de la oferta y la demanda, e iremos haciendo así. Vamos a leer un poco los comentarios.
Gracias a vosotros por haber estado aquí, por haber prestado atención y por haberme acompañado en este gran momento. Lo aprecio un montón. Vamos a leer la pregunta de Cristian. Una pregunta, ¿qué par crees que se parezca al movimiento del euro dólar en la sesión de Asia? Vale, en la sesión de Asia, o sea que tenga este tipo de movimientos fuertes en lo que viene siendo el horario de la sesión de Asia. Comprendo así tu pregunta. Para ello, tú si quieres operar la sesión de Asia en movimientos buenos, lo que deberías hacer es operar pares que tengan las divisas originarias de ahí. Es decir, pares como lo que viene siendo el dólar australiano o el yen japonés, ¿no? Este tipo de pares durante la sesión asiática van a tener buenas oportunidades de compras o de ventas. Al final tú tienes que ver qué horario te viene mejor para operar, si sesión de Londres, si sesión de Nueva York o si sesión asiática y poco importa cuál de estas tres sesiones sea, lo importante es que operes un par de divisas que vaya en correlación a esta sesión, ¿no? En este caso, si tú por tu horario te viene mejor, por tu trabajo, por lo que sea, por el país en el que vives te viene mejor la sesión asiática, es importante que operes una divisa que tenga pues el yen o el dólar australiano o cualquier otra divisa originaria de esa zona, que es la que mejores movimientos va a tener en ese momento. En cripto es algo que no he testeado tanto, Dani, pero que también funciona, porque al final es un análisis técnico, es un análisis institucional y también funciona. No obstante, en Bitcoin la verdad no lo he probado tanto, o sea, en Bitcoin que digan criptomonedas, ya que no me he dedicado tanto a operar en ello y va un poco más por ciclos, ¿no? Por lo que comprendo que sigo los halvings y otras cositas que no tengo tanto conocimiento sobre ello, así que tampoco te puedo asegurar tanto, pero sé que si trabajas estos conceptos te van a dar igualmente resultados. Porque sí que sé de otras personas que han estado haciendo conceptos así en criptomonedas y les ha funcionado. Ahora bien, puede que sea algo distinto del tipo de movimiento. Así que nada más que decir, espero que os haya gustado mucho esta clase. Yo me despido una vez más. Nos vemos en la próxima clase el domingo a la misma hora y espero que os haya encantado. Un saludo y adiós, chicos. Chao, chao.